Yo soy la señora en inglés que me habla. Soy María Florencia Salvadore, la secretaria de Asuntos Estudiantiles de Sociales. Me acompaña Néstor, que es coordinador de la Secretaría también, que se encarga de organizar estos eventos, estas actividades. Bueno, están Natalia Fodrini, están Guido Gualtieri, que son egresados de la casa. Nati, no es la primera vez que me acompañas en las locuras que armamos desde la Secretaría, así que te agradezco de corazón, una compañeraza. Así que bueno, nada, agradecerles a los dos por la buena voluntad, por el tiempo, por estar acá. Así que nada, la actividad es de ustedes, así que los dejo. No sé quién empezaba, porque yo entré tarde. Bueno, ahí arranco yo entonces. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, ante nada entonces, buenas tardes a todos, a todas. Principalmente muchísimas gracias por participar del encuentro, de este conversatorio que hoy nos convoca. Gracias a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a la Facultad de Sociales, que es nuestra querida casa de la cual egresamos. Gracias por brindarnos este espacio y especialmente gracias a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, a vos, Flor, a Néstor y a Samira Galván también, porque siempre están ahí confiando en nosotros. Alguna aclaración así que puede parecer tonta, pero que para mí es necesaria. Tengo como una especie de delay, les comentaba a los compañeros recién, no tengo cámara en la computadora, así que como verán no es que estoy loca, es que me cuesta como mirar dos lugares al mismo tiempo, elijo mirar la computadora si los puedo mirar, pero no va a parecer que los estoy mirando a ustedes, pero en realidad sí. Bueno, vamos a comenzar la charla sobre las extensiones del currículum en pandemia, acá con Guido Gualtieri. Y para eso vamos a compartirles un PowerPoint que preparamos, que esperamos que nos sirva de guía para facilitar la conversación y para proponer algunas líneas de pensamiento que nos permitan, en el mejor de los casos, ampliar nuestras visiones sobre el currículum y especialmente, ¿no?, sobre las políticas públicas que se construyen al respecto. Dicho esto, vamos a hacer, como dice la Filmina, algunas consideraciones previas antes de dar una definición sobre el currículum. En primer lugar, aclarar que, esperen un minutito, que cuando hablamos de currículum estamos hablando de un concepto, de una construcción que se da en el marco de un campo, ¿no? Es decir, el currículum se constituye en un campo. Y este campo, bien, tomando por supuesto el concepto de campo de Bourdieu, es un campo que se origina, o que es resultado, mejor dicho, de las relaciones de fuerza y de lucha entre agentes e instituciones que tienden a conservar o a transformar formas específicas de poder en lo económico, en lo político y lo cultural. Es decir, esta definición que se encuentra en el texto de Díaz, y que toma, como decíamos antes, el concepto de campo de Bourdieu, nos sirve para pensar, en primer lugar, que el currículum no es una cuestión inocente, dada, ¿sí? Es decir, no se trata solamente de una cuestión, no se trata directamente de una selección neutra, sino de una construcción y una producción que siempre implica una cuestión de poder y, por supuesto, de intereses particulares que se subyacen en esa cuestión de poder, ¿no? Esta cuestión de poder también implica, ¿no? O sea, cuando estamos pensando en la cuestión de poder, también estamos pensando que el currículum implica también la determinación sobre la cual se construye la subjetividad ideal, es decir, el currículum representa
¿cómo decirlo? La estructuración de lo que se supone sería la subjetividad ideal, es decir, si uno piensa el currículum en tanto define perfiles, alcances, objetivos y demás, estamos pensando que esto es la definición, la determinación que se crea para definir de alguna manera, como diría Tadeu da Silva, cuál es el sujeto ideal, digamos, cómo construir, entre comillas, este sujeto ideal, esta subjetividad ideal. Es decir, que si pensamos al currículum tenemos que pensar que es el documento que sostiene esta subjetividad ideal. Bien. En tanto, en la otra parte que sostiene la Filmina, que sostiene al ITC, el currículum como construcción, como producción, que contiene diferentes relaciones entre lo político, lo social y la cultura. Hago antes una aclaración. Si voy muy rápido, ya se entiende porque hablo a veces para mí sola, párenme, díganme, no se entiende nada de lo que estoy diciendo, o sea, no hay ningún problema, no. Estamos como, o sea, esto no es una charla, digamos, no, más descontracturada, así que si tienen que frenarme y preguntarme algo, recontra bienvenido. Incluso si tienen que aportar o acotar algo, también. Decía entonces que pensar el currículum como una producción que contiene diferentes relaciones entre lo político, lo social y la cultura, es decir, que en estas relaciones entre lo político, lo social y la cultura, estamos pensando estas cuestiones desde un lugar o desde una perspectiva puntual. Por lo pronto pensamos lo político no desde una concepción moderna, ¿sí? Como que promueve esta visión de la política como una cuestión como armoniosa, en la cual se busca el consenso, el acuerdo, que está como muy de moda, ¿no? Esta mirada de política como si pudiera ser una cuestión de consensos, sino que estamos pensando lo político como lo pensaría, o mejor dicho, tomando los conceptos que nos propone Rancière, pensando a la política como el desacuerdo, ¿sí? Como esencialmente una cuestión de desacuerdo. O como lo plantean Laclau y Mouffe, como una cuestión de antagonismos. Es decir, que no estamos pensando la política, como decíamos recién, o como decía recién, desde la cuestión de la armonía, y como si fuera poesía, por ejemplo, o sea, pensando en la coyuntura, como si fuera posible cerrar la grieta, ¿no? Sino justamente lo contrario. Rancière va a decir, la política es justamente el desacuerdo, es el arte del desacuerdo. Laclau y Mouffe tomarían este concepto como el del antagonismo. En este sentido, Rancière está pensando la política en dos aspectos. Él va a decir, la política es entonces, por un lado, la cuestión más organizacional, administrativa. Él dice, eso lo describe como la policía, ¿sí? Policía no entendida como por ahí conocemos nosotros, la policía, sino él obviamente es un escritor francés, y él habla de la policía, bueno, no sé, obviamente, ya me piden mucho si me piden que lo pronuncie bien, pero está pensando el concepto de policía en una cuestión francesa, policía. Ella ya es un montón, ya está, ya arruiné mi carrera directamente, dicho esto. Bueno, entonces está pensando el concepto de la política desde el aspecto de la policía, como, voy a leer tal cual, la actividad que organiza los cuerpos sociales, la distribución de los lugares y funciones, y los sistemas de legitimación de esa distribución. Es decir, como decíamos antes, la cuestión más organizativa de los cuerpos, ¿sí? Más administrativa, pensando la política en esos términos, mientras que va a reservar el concepto de política, ¿sí? Con su componente político, a una actividad que, dice él,
una actividad bien determinada y antagónica de la primera, es decir, la policía, la que rompe la configuración sensible donde se definen las partes y sus partes, o su ausencia por un supuesto que por definición no tiene lugar en ella, la de una parte de los que no tienen parte. Bueno, dicho así en palabras sencillas, y esperando que Rancière nunca escuche esto, sería algo así como la disputa de los que no tienen parte por tener parte. Más o menos sería una cuestión así. Es decir, esta cuestión de lo político como esencialmente del desacuerdo, es decir, de lucha por aquellos que no tienen parte en esta configuración, donde se reparten las partes, que pugnan por un lugar, ¿sí? Por una parte. Bien. Por lo tanto, y haciéndola más simple y cerrando un poquito esta cuestión, sería esta manera de pensar la política entonces como una cuestión de esencialmente de disputa y esencialmente de desacuerdo. Otra de las cuestiones que decíamos recién, de pensar estas relaciones también con lo social, pensando que lo social obviamente tiene que ver con las relaciones y con la constitución de los sujetos, ¿sí? En tanto uno se constituye en sujeto siempre con un otro o con un otro, es decir, la propia identidad siempre va a ser construida con otras personas como una cuestión esencial de la identidad, es decir, yo soy lo que soy en tanto no, lo que no es el otro, digamos, ¿no? O sea, yo soy, no sé, alta, supongamos, siempre en comparación con otra persona que es baja, digamos, ¿se entiende? Digamos, es una cuestión de relaciones. Por tanto, la cuestión de la subjetividad siempre es relacional y es pensada desde ese lugar, ¿no? Lo social. Y por último, la cuestión de la cultura, pensada no como una cuestión, digamos, que espera ser descrita y revelada, como si fuera algo que surge de la naturaleza, estático, ¿no? Como si fuera una cuestión que uno va caminando y va y da, me encontré con la cultura, no desde este lugar, sino pensarla como una construcción dinámica, ¿no? Una construcción que digamos, en tanto uno habla de cultura, está hablando de un tipo de cultura y no de otras. Por lo tanto, esta construcción que es dinámica, porque la cultura no es una cuestión estática, todo el tiempo va modificándose, esta construcción siempre implica una cuestión de poder, por lo que decíamos recién. Si hay una cultura, hay necesariamente una selección, y por lo tanto esta selección excluye otras formas, otras maneras, ¿no? Obviamente la cultura, cuando hablamos de cultura estamos pensando en este conjunto de rasgos que distinguen a una comunidad, ¿no? Es decir, estamos pensando en hábitos, en costumbres, en creencias, en tradiciones, digamos, en una multiplicidad de cuestiones que son, por supuesto, construcciones de una comunidad. Bueno, a ver, no me quiero ir de tema. ¿Me van siguiendo hasta acá? Caritas de ¿vamos bien o vamos mal? No veo las... Bueno, sigo. Hasta ahora, Nati, no hay preguntas, digo, así que podés seguir tranquila. Buenísimo. Bueno, vamos dicho esto, digamos, dichas estas cuestiones que en realidad tienen por finalidad pensar que cuando hablamos de currículum estamos hablando de un montón de cuestiones, no solamente de la selección de un contenido, sino que estamos hablando de relaciones de poder, estamos hablando de cultura, estamos hablando de construcción de subjetividad, estamos hablando de, como decíamos recién, de cuestiones políticas, ¿sí? Que ahora
a medida que vamos continuando con la charla, las vamos a tratar de desarrollar, aunque sea un poquito, ¿no? Construir algunas aproximaciones. Por supuesto que esta charla no tiene la finalidad digamos, de resumir ni de dar ninguna cuestión por cerrada, sino que esto tiene la intención de poder pensar y ampliar y como si fuera una bolsa, ¿no? O sea, empezar a sacar todas las cuestiones que hacen al concepto de currículum. Bien. Elegimos, digamos, el concepto de currículum es un concepto que tiene muchas definiciones de muchísimos sectores. Hay quienes dicen que es un significante flotante, es decir, que no hay una única significación para este concepto. Ese concepto de significante flotante es de Laclau. Bueno, dicho esto, nosotros hemos elegido este concepto de Alicia de Alba, que no es nuevo, pero que de alguna manera resume un poco esta cuestión que veníamos diciendo de las distintas variables que hacen al currículum. Lo voy a leer, perdónme si es un poco tedioso, pero lo leemos para que podamos después ir desarrollando cada categoría que ella propone para el concepto. Dice, por currículum se entiende a la síntesis de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos, que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales, cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tiendan a ser dominantes o hegemónicos y otros tiendan a oponerse o resistirse a tal dominación o hegemonía. Síntesis a la cual se arriba a través de diversos mecanismos de negociación e imposición social, propuesta conformada por aspectos estructurales formales y procesales prácticos, así como por dimensiones generales y particulares que interactúan en el devenir de lo curricular en las instituciones sociales educativas. Devenir curricular cuyo carácter es profundamente histórico y no mecánico y lineal, estructura y devenir conforman y expresan a través de distintos niveles de significación. Bien, es un poquito extensa, pero bueno, vamos a intentar ir como desilvanándola un poquito para poder darle un poco de entendimiento a esto que tiene una fuerza espectacular la síntesis que hace en esta definición Alicia de Alba. Acá con el compañero, con Guido, vamos a ir tratando de desasnarla, ¿sí? No sé si se dice así, me parece que no. Pero... Guido, ¿querés ir sumándote o sigo? Retomo un poco. Bueno, igual quiero aprovechar también para agradecer a quienes están acá compartiendo con nosotras este espacio. Y partir de esta idea de que si hablamos de proyecto político, estamos de alguna manera tensionando la propia historia del campo curricular en Argentina. Porque ustedes saben que en nuestro país, y sobre todo después de algunas investigaciones de Fine y Capelletti, podemos decir que los estudios curriculares tradicionalmente estuvieron atados al espacio de la didáctica, ¿sí? Y sobre todo a partir de algunas interpretaciones que lo dejan en el ámbito de las decisiones técnicas o la idea de pensarlo como una herramienta para el docente, digamos, ¿no? Que no quiere decir que no lo sea, simplemente lo que nosotros estamos proponiendo es hablar del currículum como proyecto político, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto tensiona que exista un campo del currículum que trascienda el campo de la didáctica, ¿no? Y estamos en un proceso de discusión sobre eso, estamos en un proceso de estructuración, ¿no? O de por lo menos indagar acerca de qué consiste este campo. Digo, si vamos a países como Brasil, encontramos estudios vinculados al currículum como representación, sobre todo en México tenemos un montón de estudios, digo, hay muchísima más investigación sobre el campo curricular que se vincula, por ejemplo, a la relación currículum-sociedad. Y en el caso de nuestro país estamos como en una instancia diferente. Entonces,
cuando partimos de la idea de proyecto político educativo, es una de las primeras cuestiones que marca Alicia de Alba, que seguramente muchas de quienes están acá en algún momento hayan por lo menos trabajado esta conceptualización que tiene ya un tiempo. Entonces, estamos hablando en principio, ¿sí?, de determinado nivel de política pública, ¿sí?, a partir del cual se toman una serie de decisiones que incumben a lo curricular, ¿sí? Y si este proyecto político educativo dice que se encuentra en un marco de relaciones de disputa y de poder. Lo que queremos marcar en este sentido es que intervienen una multiplicidad de actores en esta determinación curricular, que podemos llamar a esta determinación curricular como un primer nivel de definición política. Cuando decimos una multiplicidad de actores, no estamos hablando solamente del campo educativo, ¿sí? Digo, estamos hablando de actores que incumben a las organizaciones internacionales, organizaciones económicas, distintos actores de la sociedad, como por ejemplo editoriales, empresas y muchísimos otros que, digamos, ahora no vamos a hacer un abordaje de todos los actores que participan, iglesia, digo, todos esos actores van a formar parte de esta disputa por la determinación de aquello que queda en el currículum. Entonces, voy a hacer simplemente un pequeño spoiler y ahora después lo retomamos, ¿no? Pero Da Silva va a decir entonces que básicamente el currículum es el resultado de quienes ganan la disputa. Y partimos de esa idea. Ahora, que haya quienes ganan esa disputa no quiere decir que el currículum no conserve huellas de quienes perdieron esa disputa. Porque si no, pareciera ser que esto responde solo a determinados grupos sociales. Y de Alba dice, es un proyecto político educativo amplio. Y cuando dice amplio, dice que quienes pujan por la construcción de esos sentidos van a, de alguna manera, formar parte de esa determinación. Esto uno lo puede rastrear haciendo como una lectura un poco más minuciosa de documentos curriculares o de normativas, y uno encuentra ciertas intervenciones que podría cuestionarse el por qué eso aparece ahí. Tradicionalmente, digo, desde el principio de los estudios curriculares, digo, principio del siglo XX, la obra de Frank Bobby, si pensábamos el currículum como un documento neutral, eso parecería ser como, digamos, algo que por algún motivo quedó ahí y no nos interesaría tanto averiguar el por qué. Sin embargo, si nosotros pensamos que es un proyecto político, pensamos que detrás de eso hay una intencionalidad. Y Da Silva va a decir también, perdonen que me vaya un poco con Da Silva, pero necesariamente no me sale hablar de un autor solo. Da Silva va a decir, el currículum expresa el proyecto social de los grupos dominantes. Eso, a decir que es una herramienta para los docentes, es muy distinto. Porque estamos partiendo ya desde dos lugares muy diferentes. Cuando decimos que esa síntesis cultural tiene que ver con decisiones políticas, entonces estamos hablando de que detrás de eso hay un proyecto de sociedad. Incluso cuando eso en las aulas se convierta en otra cosa, que después vamos a adentrarnos un poco en esto. Pero aunque no haya una representación fiel de lo que el documento escrito dice, detrás de eso hay un proyecto social. Si el proyecto político se vincula a la industrialización, bueno, quizás la educación técnica tenga algún sentido. Y quizás debamos formar técnicos profesionales, entre otros, no porque se limite a eso, pero digo, quizás ahí tenga algún sentido. Ahora, si el proyecto político no va por ahí, no sé si tiene demasiado sentido la formación técnica. Entonces, lo que quiero decirles es que la política curricular acompaña
la política educativa. Digo, está en función, van de la mano, tienen ahí un sentido detrás, hay intencionalidades, y hay distintos actores que van a querer acompañar o no acompañar esas decisiones políticas, de lo que, en definitiva, va a quedar como síntesis cultural, que estamos hablando de distintos elementos de la cultura, que no son solamente contenidos, ¿sí? De hecho, podemos hablar hoy de experiencias, de lo que en definitiva quede en ese currículum. Va a ser acompañado por algunos y no por otros. Pero siempre va a estar la intencionalidad de incidir en eso que allí suceda. ¿Sí? Te devuelvo a Nati. Ahí está. Bueno, quizá sería oportuno ahora, después de lo que planteaste, proponerles el video, ¿no? Como una manera también de graficar esta cuestión del proyecto político educativo que se enmarca en proyectos sociales más amplios, ¿no? En proyectos políticos, mejor dicho, que no son sociales, proyectos políticos, económicos, culturales, digamos, más amplios. Antes de que le den el play, bueno, obviamente para aclaración pavota, pero por ahí necesaria, dado que hay gente bastante más joven que nosotros, es el expresidente Néstor Kirchner, en el marco del discurso de Asunción en el año 2003, cuando asume la presidencia. Y bueno, obviamente en ese discurso sienta las bases de lo que va a ser el proyecto político que va a proponer para el país. Y bueno, obviamente hay una parte que es el recorte que nosotros proponemos ahora, que es el recorte en el cual habla de la educación, haciendo como una especie primero de diagnóstico de la situación y obviamente como una propuesta política de este proyecto. Ahora sí, si quieren, les muevo el play. Se le agregó con muy buena intención, pero con resultado dudoso, lo que quiso ser la federalización de la educación. Se trató de lograr autonomía, objetivo con el que estamos de acuerdo, pero se terminó en un grado cierto de anarquía en los contenidos curriculares y en los sistemas funcionales. La igualdad educativa es para nosotros un principio irrenunciable. No solo como actitud ética, sino esencialmente como responsabilidad institucional. Debemos garantizar que un chico del norte argentino tenga la misma calidad educativa que un alumno de la capital federal. Es correcto que las provincias dirijan y administren el sistema de prestación del servicio educativo, pero el Estado nacional debe recuperar su rol en materia de planificación y contenidos de la educación y sistemas de formación y evaluación docente. Garantizar la igualdad educativa de norte a sur es aportar a la formación de una verdadera conciencia e identidad nacional. Ahí está. Bueno, como verán, más allá de lo fuerte de las imágenes, con respecto a las caritas que vemos por ahí, en el discurso, perdón, cualquier cosa, queda como bastante claro que el proyecto social más amplio, el proyecto político más amplio, es el proyecto de la unidad y de la igualdad, ¿no? Como esos dos grandes lineamientos que hacen de alguna manera a que después, con el correr del tiempo, eso está dicho en el 2003, y en el 2006, recordemos que se promulga la Ley Nacional de Educación, en la cual estas dos cuestiones como que adoptan como una cuestión bastante central, ¿no?
Esperen que estoy tratando de, a ver ahí, no puedo, bueno. En fin, espero que les haya servido quizás ese videíto como para poner un poco más claro esta cuestión del proyecto político, porque no solemos pensar el currículum como un proyecto político, sin embargo, nada más claro que esta cuestión, ¿no? La cuestión de pensarlo como, no como algo que es salido de, digamos, una selección, como decíamos, una selección que es natural y es casi que estamos buscando, y nos encontramos con esta selección neutral e inocente, sino que responde siempre a un interés, y esos intereses siempre se dan en el marco de proyectos más amplios. No sé, Guido, si vos querías decir algo más con respecto a esto. No sé si en las otras categorías, rápidamente. No sé si Bueno, de campo de disputa y poder, creo que ya está bastante dialogado o bastante aclarado por ahí, el producto de proceso de negociación. Obviamente, un currículum, y esto por ahí es algo que vamos a mencionar por ahí, no podemos desarrollar mucho porque se nos va a hacer muy extenso, pero sí pensar que cualquier definición política curricular siempre implica una negociación y siempre implica, como decía Guido, distintos actores e incluso cuestiones que tienen que ver hasta con el financiamiento, es decir, no es una cuestión que solamente es una decisión de hacer o no hacer por voluntad, sino que incluye muchas cuestiones, entre otras los márgenes de decisión, el presupuesto y otras cuestiones. En respecto a esto de la síntesis de elementos culturales, bueno, ahí se dialoga obviamente, habla sobre los conocimientos, valores y creencias, costumbres, hábitos, obviamente todo lo que hace a la cultura, que conforma la determinada propuesta político-educativa. Respecto del contexto histórico, decir que obviamente los contextos, o sea, creo que con la situación de pandemia queda bastante claro, que no son mecánicos, no son lineales, todo el tiempo es una cuestión que deviene y que supone también que uno vaya trabajando en la contingencia, ¿no? Esta cuestión de los aspectos estructurales formales tiene que ver justamente con todas las regulaciones del currículum, o sea, planes de estudio, digamos, con todas las cuestiones que reglan al currículum, ¿no? Políticas como disposiciones, planes, programas de estudio, libro de texto, digamos, todas las cuestiones que van a determinar al currículum, ¿sí? Creo que después, Guido, no sé si vos vas a profundizar un poquito sobre esta cuestión, pero justamente tiene que ver con esto de cuáles son las bases que el Estado, a través de los sistemas, van a regular para esto. El currículum prioritario, por ejemplo, como política en pandemia, es una cuestión estructural formal, digamos, ¿no? Y después, bueno, obviamente los aspectos procesuales prácticos que tienen que ver con la operatividad, con la operativización, pues la palabra, no me cargue, operativización del currículum, que es justamente la puesta en acto de esta ley, de esta disposición, de este plan de estudio, digamos, de esta cuestión formal, que tiene que ver justamente siempre con la cuestión de la sobredeterminación, que después va a hablar Guido, que es, digamos, cómo se traduce en el día a día esta cuestión formal del currículum, ¿no? Antes de avanzar, Guido, me gustaría hacer un comentario respecto de esto del proyecto político, el aspecto estructural, formal y procesual práctico, para quienes por ahí les interese el tema. Hay autores como Bernstein y Díaz que trabajan sobre estas cuestiones, hablando sobre el currículum como el campo de recontextualización,
Es interesante por ahí ponerlo en diálogo con esto sobre esto que habla de Alba sobre la determinación curricular y la sobredeterminación curricular, ¿no? O este aspecto estructural, formal y procesual práctico, ¿no? Incluso con esta cuestión de proyecto político, porque digamos, estas definiciones, esta recontextualización, tienen que ver justamente con estas cuestiones. Si a alguien le interesa indagar, Bernstein y Díaz lo trabajan en el 1985, en un texto que no recuerdo el nombre, pero que lo voy a buscar por si les interesa. Bueno, te dejo la palabra, Guido. Dale. Espera que me pase. Nosotros tomamos ahí, como que fuimos desglosando, digamos, de alguna manera, la conceptualización que hace de Alba. Sin embargo, creemos que hay otras categorías que nos parecen importantes también incluir para pensar el currículum, ¿no? Que en sí mismo es polisémico y digamos, es un significante en el que convergen, digamos, una cadena equivalente de significados y de alguna manera no puede albergar la multiplicidad de significados que se le atribuyen. Entonces, por eso como que necesitamos hacer una conceptualización un poco más amplia, si me permiten decirlo de esa manera. Y recupero nuevamente a Da Silva para pensarlo entonces con algo muy fuerte que dice, que es un documento de identidad. De ninguna manera está sosteniendo que la escuela y el currículum sean los factores principales o determinantes de las identidades, ¿sí? Sin embargo, lo que sí está diciendo es que si esos currículum sostienen un proyecto de sociedad de los grupos que allí juegan ese juego, está hablando de un discurso que produce significados. Aquí lo que aparece es una relación sujeto-objeto. Si nosotros pensamos al currículum como un documento, digamos, fijo, estático, neutral, que viene, digamos, de alguna manera a seleccionar la cultura y se transmite, pareciera ser que hay como una realidad externa a la producción de los sujetos. Sin embargo, pensarlo como discurso supone pensar que se interviene sobre esa cultura. Y que esa cultura, a la vez que es creada, ¿sí?, produce nuevos significados. Entonces, en tanto y en cuanto el currículum es un documento que produce significados, va a decir Da Silva, e incluye una serie de contenidos, de propósitos, de experiencias, etcétera, 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 que responden a determinados proyectos políticos, amplios podríamos decir, que lo podemos discutir, pero por el momento podemos decir amplios, configuran un documento de identidad. No quiero insistir con lo que dijo Nati hace un rato, ¿no? Pero no la identidad en términos fijos, estáticos y que uno claramente puede definirlo. Y esto lo vienen trabajando muchos autores, como Grimson, por ejemplo, desde la antropología, ¿no? Digo que uno se define, esa identidad se define en tanto otro, ¿no? En tanto la construcción la evidencia de esas diferencias, ¿no? Uno no es justamente a partir de eso. Entonces, configura un documento que produce identidades. Insisto, aunque, y me voy al 11, a procesos de determinación y sobredeterminación, aunque en las aulas suceda otra cosa de lo que allí sucede. ¿Por qué? Porque sostenemos que los diseños curriculares siempre y en todos los casos son hipótesis. Lo que queremos decir es que lo que está escrito nunca sucede en las aulas. Por suerte. Digo, si sucediera lo que está escrito en las aulas, quitaríamos la intervención de los docentes como sujetos políticos. Seguramente de esta charla muchos de ustedes estén haciendo sus propias interpretaciones, sus propias lecturas en función de sus biografías, en función de sus bibliografías, en función de sus experiencias. Lo mismo sucede cuando un docente lee un diseño curricular y realiza sus propias interpretaciones.
por supuesto a partir del posicionamiento político que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en todos los casos, el currículum es una ficción. Es una ficción porque está pensando a futuro, y en un futuro indeterminado, en un futuro que no sabemos del todo cuál es. Y si entendemos que en las aulas siempre pasa otra cosa, entendemos de otra manera la gran preocupación que parece ser que aparece en muchos lugares en relación a que en el aula pase otra cosa de lo que dice el diseño. Entonces, digo, solemos escuchar esta preocupación de, bueno, el diseño dice esto y en las aulas está pasando otra cosa. Bueno, es probable que pase. Pero podemos partir entonces de la idea que el diseño no se aplica. Si el diseño se aplica, seguimos posicionados, digo, desde una perspectiva que baja, ¿no? Porque también se suele decir baja, que baja para que alguien lo lea y lo aplique tal cual como allí dice. En todo caso, lo que sucede es que ese currículum se encuentra sobredeterminado. ¿Por qué? Por una multiplicidad de factores que inciden en lo que efectivamente sucede en las aulas. Que tiene que ver con los docentes, que tiene que ver con los contextos, que tiene que ver con las instituciones. Vamos ahora en un ratito a adentrarnos sobre esto, ¿no? Pero esto se vincula fuertemente con la contextualización. Esta idea de que los diseños deberían partir de cada uno de los docentes o de cada una de las escuelas, porque eso aparentemente les daría mayor contextualización. Pero yo creo que eso parte de una lógica que no piensa lo común, que es una de las grandes categorías que nos interesa discutir, o por lo menos, dirían Simons y Magellan, hacerlo público en este momento, o ponerlo sobre la mesa para que lo discutamos. Entonces, en tanto hipótesis, perdón que no sigo los numeritos, pero fui medio al revés, pero bueno, si me permiten eso. En tanto hipótesis, nosotros decíamos, es un proyecto político, pero el proyecto nosotros no lo entendemos como una predicción del futuro. Digo, pensar a futuro no estamos pensando en adivinar lo que va a suceder, no es un ejercicio prospectivo tampoco. Semmelman, que es un epistemólogo que trabajó muchísimo tiempo en México, va a decir que es la potenciación de lo posible. Es partir de la viabilidad, partir de la factibilidad, produciendo anticipaciones de ese proyecto. Entonces, sigue siendo una hipótesis porque tenemos cierta indeterminación y tampoco pretendemos controlar lo que allí suceda. Sin embargo, un proyecto curricular intenta potenciar lo posible. Como una acción que piensa, entonces, no en un solo camino, sino en una multiplicidad de caminos también que pueda llegar para eso. Entonces, el currículum de alguna manera tiene que sostener esa multiplicidad de factores que pueden acontecer. Pero esto, lo mismo, ahora lo vamos a ampliar. Y en el marco de la recontextualización, aparece William Pinar como probablemente uno de los académicos que en el campo curricular tenga, no sé si más producción, pero digo, dirige revistas internacionales, digo, y está como considerado uno de los teóricos internacionales que más trabaja sobre esto. Va a decir además que el currículum es una conversación compleja, digo, intentando correrse de esta mirada lineal de alguien selecciona algo que luego lo toma un docente, lo aplica en el aula y allí sucede. Digo, lo que intenta recuperar es la multiplicidad de actores, como venimos diciendo, y que los diálogos, de las conversaciones imposiciones, porque también hay imposiciones, porque a ver, cuando decimos relaciones de poder, creo que está claro de que en principio es una relación que se ejerce, que no se tiene, y en segundo lugar que esa relación es desigual.
es desigual. Entonces, no es un diálogo ameno. No es un diálogo ameno. Nati decía hace un rato, hay incluso cuestiones de financiamiento, por supuesto. Entonces ahí, además de las negociaciones, hay imposiciones, por el simple hecho de que es una relación de poder. Y como toda relación de poder, es, no en todos los casos es igual, digo, hay distintos lugares, distintas posiciones que se ocupan en el campo. Y además, cualquier diseño es un arbitrario cultural, en todos los casos. Quienes no tienen etapas de consulta, aquellos diseños que salen, digamos, sin demasiada apertura hacia el territorio, aquellos que lo tienen, aquellos que convocan a los sectores subalternos, en todos los casos, supone un arbitrario cultural. ¿Sí? Entonces, en todos los casos también vamos a decir que son prescriptivos. Porque incluso un diseño que diga esto no es una prescripción, es una prescripción. Lo digo principalmente porque suele instalarse esta idea de este es un documento muy prescriptivo. Bueno, ¿cuál no lo es? Digo, un documento curricular que habilita a los institutos, por ejemplo, a tomar decisiones, bueno, eso también es una prescripción. Pero, digo, no me quiero adentrar mucho más en eso, pero quería como recuperar esta idea de que en todos los casos esas prescripciones son arbitrarios culturales. Devuelvo la pelota imaginaria, Nati. Ahí está. Muy bien. Hay algunas intervenciones en el chat, yo las estoy leyendo. Si quieren Justo te iba a avanzar un decir, poquito Nati, más. eso. Sí, ¿les parece que avancemos un poquitito más y después las retomamos todas juntas? Así, bien, perfecto. Igual, nada, o sea, tipo, nada, me sale. Hagan todas las intervenciones que yo voy leyendo acá, muchas cuestiones que mientras voy pensando cómo responder, sobre todo esta cuestión de la gestión macrista. Voy pensando cómo responder sin zarpar, me diría. Yo no sé Bueno, abrir el chat acá, así que después en todo caso. bueno, a ver, avancemos un poquito, se me salió esto, pero la cuestión sobre la política, ¿no? Una antes, a ver. Acá. Bien, bueno, algunas cuestiones ya algo hemos dicho sobre la política, ¿sí? Volvemos a esto, no acuerdo, desacuerdo, porque justamente estamos hablando de luchas, de negociaciones y de cuestiones de poder, pero hay algunos otros aspectos que vamos a mencionar como para dar lugar después a pensar esto del currículum prioritario o de estos acuerdos federales construidos durante la pandemia. En primer lugar, pensar esta cuestión de las políticas públicas, como sostienen Oslak y O'Donnell, como formas o como tomas de posición que suponen del Estado, ¿no? Es una toma de posición que intenta responder o que intenta, como, sí, justamente atender a esta cuestión, ¿no? Es una toma de posición que intenta alguna forma de resolución de la cuestión. La cuestión obviamente entendida como la problematización de un asunto o una necesidad que demanda el Estado, ¿no? Un modo de intervención. Básicamente, dicho en otras palabras más concretas, más sencillas, es qué hace el Estado frente a tal situación. Digamos, algo que se erige como una necesidad, por ejemplo, qué se hace en un contexto de pandemia con esta multiplicidad de situaciones conflictivas que se pueden dar frente a lo incierto.
bueno, justamente una toma de posición del Estado diciendo, bueno, esto es un problema público, por lo tanto, demanda un modo de intervención. Eso justamente pensar la política pública como esto, ¿no? Como esta respuesta estatal. Y por otro lado, también pensar la política como, o sea, el texto físico, este aspecto procesal formal que hablaba Alicia de Alba, no como algo que llega así llovido del cielo, sino que tiene una historia atrás, representada e interpretada, ¿sí? Una historia que, como decíamos recién con Guido, en la cual subyacen las luchas y las huellas incluso de aquellos que perdieron en esa disputa. Y por supuesto también nos llegan estos textos, digamos, la política, diría Stefan Wall, la política como texto y la política como discurso, ¿no? Dos cuestiones. Esta política como texto nos llega a la escuela, digamos, a la escuela como vacío, donde se reproduce esta política y se pone en acto, diría él, tal cual como si fuera un espejo, ¿sí? Sino que llega, ingresa y es apropiada y sobredeterminada por los actores institucionales, escolares, y ahora en este contexto también de pandemia, incluso estos actores no son solamente los directivos, los docentes, también son los estudiantes, también son las familias, ¿no? que van como elaborando esta cuestión. Bien. Si te parece, Ido, no sé si querés agregar algo sobre esto. No, simplemente esta idea de que rompe con la lógica de el bien común como algo que, que siempre, digamos, haciendo lo que hay que hacer, digamos, sabemos que hay una decisión, ¿no? Como que favorece al conjunto de la sociedad, y sabemos que esas decisiones en realidad no son así, pero solo como aporte me parece que está. Perfecto. Bueno, justamente no son así porque la política no puede, de ninguna manera, esencialmente no es así. Digamos, como dijimos en un momento, la política es desacuerdo, es antagonismo, es disputa y es un proyecto con determinados intereses. Por lo tanto, jamás puede llegar a ser tal cosa. Menos aún traducirse en tal cosa, porque justamente estos intereses particulares también, cuando llegan a las instituciones y son sobredeterminados, también chocan con otros intereses que pueden ser totalmente contradictorios con aquellos digamos, que son pensados. Quiero decir, cuando se piensa en la política pública, se está pensando desde una manera, de una perspectiva, de una mirada, de una visión, que cuando llega a ponerse en acto por los distintos actores puede incluso ser totalmente trastocada, y esto, como decía Guido, a veces, gracias por esto, porque bueno, sino también, y vinculando un poquito con lo que igual vamos a retomar de la intervención que hacía acá una compañera, con esto de las políticas de otros proyectos que no son por ahí los que uno por ahí se siente más identificado, por lo tanto, ese espacio de libertad también es propio de las cuestiones de la política. Bueno, no me quiero... Bien, No, la verdad es que son las 7, así que si querés pasemos más a... Dale, yo sobre esto último, algo que no dije sobre la conversación, que dice Pinar, que no lo inventa él, por supuesto, ¿no? Pero esta idea de que la conversación no llega a un acuerdo absoluto, y eso también lo hace complejo. Digamos, ¿no? Si uno es una contradicción en sí mismo, imaginémonos una conversación, un espacio de encuentro con sujetos con intereses contradictorios, ¿no? Digo, entonces, la cuestión no va por llegar a un acuerdo común, ¿sí? Sino justamente lo que hace que esa conversación sea compleja es que eso no exista,
¿no? Y que justamente lo que exista es lo contrario. ¿Sí? Bueno, todo este marco que nosotros les estamos compartiendo, poniendo acá sobre esta mesa simbólica, es para pensar entonces al currículum prioritario como una decisión de política pública. ¿Sí? Por eso partimos también de lo que Dussel dijo varias veces, ¿no? El hecho de que el currículum es un documento público que organiza una cultura en común. Y partiendo desde ese lugar de documento público, entonces retomamos esta idea de una decisión de política pública. Simplemente compartimos el currículum prioritario desde este lugar, ¿sí? Más allá de las especificaciones y la multiplicidad de cuestiones que podemos encontrar ahí dentro, digo, en el marco de esta pequeña conversación, ¿no? que estamos teniendo ahora, nos vamos a centrar, digamos, en esta cuestión. Entonces, frente al contexto que se vive, ¿sí? Sobre todo una incipiente pandemia y demás, algunas preguntas que nos hacemos es, ¿qué es lo prioritario? ¿Cómo se define? ¿Quiénes definen lo prioritario? En ese marco sale una resolución nacional del Consejo Federal, un acuerdo, ¿sí? Que luego se especifica en el contexto de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Donde tenemos una resolución que cuenta con dos partes. La primera es lo que se llama currículum prioritario, y en la segunda parte, la evaluación en pandemia, que por hoy no vamos a retomarlo. Pero en definitiva aparece allí una idea de qué es lo prioritario, ¿no? Y en algún punto se dice que es aquello imprescindible. Y vuelvo al video que vimos hace un rato. Digo, es eso común, eso que nos encuentra en un contexto de profunda desigualdad, en un contexto de pandemia, en un contexto de indeterminación, ¿qué es lo imprescindible? Entonces, ahí, digo, recuperamos la idea de responsabilidad pública, ¿no? Digo, un Estado que debe de alguna manera responsabilizarse de esas decisiones en torno a qué supone lo común, con el objetivo, digamos, de garantizar la continuidad pedagógica. Ahí cuando decimos que el currículum debe definir lo común en función del proyecto político, quiero insistir con la idea de que el documento curricular, si el currículum prioritario no es un diseño, quiero partir de eso, si no es un diseño, el currículum prioritario retoma los diseños, retoma los NAP, ¿sí? Que son acuerdos nacionales, los núcleos de aprendizaje prioritario, creo por las dudas, es una arquitectura que debe sostener a un proyecto político en un contexto tan diverso como es la provincia de Buenos Aires, en este caso. En un contexto en el que había presencialidad en algunos lugares, en otros no había presencialidad. En un momento en el que los tiempos y los espacios escolares se ven totalmente tensionados, se redefinen esos tiempos y esos espacios. Digo, tradicionalmente uno piensa un diseño con determinada estructura de horas, de materias, de contenidos, de docentes que ocupan esos lugares, estas 2 horas acá, de luego vienen 2 horas. Bueno, esos tiempos ya no existen. Los espacios se trasladan a las particularidades de los docentes y de los alumnos y las alumnas. Entonces, en ese contexto, les proponemos esta tensión sobre la indeterminación. Siempre es una ficción, decíamos hace un rato, pero en este caso, se parte de algo totalmente diferente, y es que no sabemos hasta cuándo dura la pandemia, no sabemos cómo se está reconfigurando el propio sistema. Y otra cuestión que dice Da Silva es que el currículum define, fabrica objetos epistemológicos que adquieren especificidad solo en el marco del currículum. Por ejemplo, algunas construcciones areales no existen por fuera de la escuela.
Digo, repasemos materias de la escuela y veamos que son creadas para el contexto escolar. Son fabricadas por un dispositivo que dice que eso incluye determinados saberes y no otros. Que además, entre paréntesis, lo que incluye es muy poco en relación a los saberes que circundan en la sociedad. Pero esos objetos son fabricados por los diseños curriculares, como así también el lugar de los docentes, como así también esos tiempos y esos espacios son creados para un dispositivo que se crea y que tiene determinada lógica. Y en ese marco, todo esto que yo les estoy diciendo se ve tensionado. Y en ese marco hay que pensar de qué modo se garantiza la continuidad pedagógica, además partiendo de la justicia curricular. Una autora australiana muy importante, ¿no? Connell, va a plantear esta idea de la justicia curricular que no puede, dice la autora, partir, además de reconocer a los menos favorecidos, lo digo de esa manera porque la autora lo dice de esa manera, además de reconocer eso, supone no hacerlo en los márgenes de lo común. Digo, tensiona la idea de, voy a decirlo rápidamente, un currículum para la gran mayoría y un currículum para las minorías que lo discute, que lo tensiona, que, digo, por fuera de los márgenes. Ahí no hay una disputa hegemónica, dice. La hegemonía se rompe desde adentro, discutiéndolo, tensionándolo. Provoca mucho más, haciéndolo desde lo que la autora llama lo común en ese sentido, que haciéndolo desde los márgenes. Pero necesariamente es importante que se recuperen las culturas de los menos y los menos favorecidos y a la vez se garantice el derecho, digo, partiendo desde el derecho, que es, digamos, el principio inicial, que es garantizar que todas y todas vayan a todos y todas, perdón, vayan a la escuela. ¿Sí? Nati, ¿algo más? Estaba silenciada. No, simplemente agregar que, bueno, obviamente el currículum prioritario, o sea, es una política de la provincia de Buenos Aires, pero que, bueno, se da en el marco de otros acuerdos federales que tienen carácter nacional. Digamos que digamos, la decisión política, la política pública, esta respuesta del Estado a esta cuestión, se da también en el marco nacional, digamos, y eso implica también toda una cuestión compleja, porque, digamos, como esto que decía Guido, ¿no? De garantizar la justicia curricular y pensar cómo pensar lo común y cómo garantizar la justicia curricular en un territorio tan amplio como es nuestro país, digamos, con tanta diversidad, ¿no? Entonces, cómo, digamos, no anular esas diversidades, cómo no ser obstáculo, porque sin entrar mucho en la discusión sobre las particularidades que dijo la pandemia, sí pensar que, digamos, cómo se construye un documento que no termine creando como obstáculos a estas cuestiones, estas respuestas particulares que se dieron en el marco de la pandemia. Porque quizá haya escuelas o actores, docentes, estudiantes que han logrado ciertas lógicas que son muy particulares de sus propios contextos digamos, y pensar que esto puede ser obturado por un documento oficial que viene a romper con él y decir, bueno, no, acá no se hace más esto, se hace esto otro. Por lo tanto, digo, pensar esta política tiene que ver también con esto, ¿no? La complejidad de pensar cómo una decisión puede promover o obturar algunos procesos particulares y cómo pensar esta cuestión de lo común en un territorio tan diverso. Eso por un lado. Por otro lado, también agregar que este currículum prioritario que se dio en la provincia de Buenos Aires, como decía Guido, tomó en cuenta los núcleos de aprendizaje prioritarios, que obviamente son federales, y bueno, y los documentos jurisdiccionales y los diseños curriculares jurisdiccionales, digamos. En base a eso,
una aclaración importante quizá, que es que no es que se dio como un recorte de estos contenidos, ¿no? O una selección de estos contenidos, sino que fue como una reorganización. Es decir, no pensar, bueno, a ver, seleccionemos esto del diseño curricular y lo que consideramos que tiene que quedar, sino como, bueno, a ver, pensar cómo se reorganizan todos estos contenidos que tienen que están pensados para una lógica presencial. Cuando hablamos de lógicas presenciales estamos hablando de toda la gramática escolar, incluso de esta cuestión de cómo pensar la educación que habitualmente pensamos, o sea, la complejidad de salirse de estas lógicas de pensar clases, por ejemplo, en las que se construyen los conocimientos de manera compartida, digamos, ¿no? O sea, quiero decir, reorganizar el currículum y no seleccionar los contenidos que ya estaban previamente. Por supuesto, atendiendo a todas las cuestiones, incluso aquellas como la ESI y demás. Estamos un poco tarde, así que, bueno, obviamente también se construyen formas para evaluar y promocionar, porque bueno, justamente estamos chipeados con la lógica presencial y la reproducción de las lógicas de la presencialidad son las que son muy fuertes, por lo tanto es como construir un documento que ayude a pensar estas otras lógicas desde lo inédito, ¿no? Obviamente que es la situación de la pandemia, digamos. No hay antecedentes en el mundo con respecto a esto, por lo tanto es pensar sobre la base de la nada, digamos, ¿no? Eso también está bueno para pensarlo a la hora de hacer críticas a ese documento, que por supuesto se le pueden hacer muchas críticas, pero siempre pensando todas estas cuestiones, ¿no? que implican pensar este documento. Bueno, lo que creo que ya está más o menos todo dicho. Lo único que por ahí restaría decir sería pensar, digamos, qué cuestiones pueden quedar más allá de la pandemia, es decir, qué cosas propuso el currículum prioritario, qué cuestiones se pusieron en juego en las lógicas de del nuevo contexto que pueden seguir sosteniéndose más allá de la pandemia. No sé si se entiende lo que quiero decir. Es decir, digamos, qué cuestiones se pusieron en juego, qué discusiones se pueden sostener, qué prácticas se pueden sostener más allá de la contingencia, ¿no? Y pensar esta cuestión de, por ejemplo, por citar un ejemplo y no andar mucho más, esta cuestión de pensar, por ejemplo, la secundaria como, así como estructurada en disciplinas, estructurada en horas, no pensarla como, digamos, no pensarla, justamente la pandemia lo que hizo es que al pensar en áreas, pensar no con una lógica de materia, sino de áreas y de ejes, hubo una necesidad de dialogar con docentes, con otros docentes, bueno, sobre algunos contenidos y construir las cuestiones desde otro lugar, por lo tanto eso por ahí sería interesante para poder pensarlo como algo para mantener, o por lo menos para discutir, para mejorar. Bueno, Seguido, si querés decir algo más, yo creo que estaríamos porque ya estamos medio como de nada. No, perfecto. Agradecer porque están aquí todavía. Datazo tiraste totalmente. Sí, sí. Gracias por bancar, por acompañar. Vamos a ir retomando algunas intervenciones. Si quieren hacer algunas más. Sí, quizás, no sé si hay preguntas, pero también si hay algún comentario. O algo. Sí, Sami, no sé si vos estás con la compu como para guiarlas con las preguntas a Nati y a Guido. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Nati y Ido, anteriormente Liliana había hecho una pregunta de cómo podrían describirse la relación entre el currículum de secundaria de la provincia de Buenos Aires y la gestión macrista. Y abajo también comentó acerca de los supuestos políticos ideológicos. Bien. Guido, ¿querés arrancar o como No, mandale que así la pienso. me despacho yo? Bueno, no, me voy a portar bien. Em, bueno, o sea, es una pregunta que, digamos, es una muy buena pregunta y que no sé si podré responder de manera total, pero sí pensar que esta relación, retomando un poco lo que veníamos diciendo, de un currículum o un diseño curricular, con una gestión justamente se vinculan desde el lugar, desde el proyecto, desde la síntesis que elaboran y desde la visión que proponen sobre esa síntesis. Es decir, hay una corriente, por ejemplo, una corriente es que proponen una mirada, una perspectiva más tecnicista de la educación, y una cuestión más instrumental, más de las competencias, más vinculada a una cuestión de perfiles laborales y demás, que pretenden como de alguna manera invisibilizar esta cuestión, estos componentes políticos de la educación, por ejemplo. Quizá estos supuestos políticos ideológicos de esta gestión macrista tienen que ver un poco con eso, ¿no? Con pensar qué tipo de sujeto, ¿no? Nos olvidemos que recién decíamos que el currículum determina esta subjetividad ideal de alguna manera, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la subjetividad ideal para este contexto político gobernado por el macrismo? Bueno, quizá podríamos decir que es una visión más tecnicista que intenta invisibilizar justamente lo político de su proyecto, ¿no? El decir, por ejemplo, no sé, que para qué construir universidades públicas si los pobres no llegan, eso justamente, digamos, es un concepto totalmente político, pero que está pensado, o sea, está formulado como si fuera una cuestión ingenua, cuando en realidad supone, digamos, una cuestión esencialmente política. No sé, no me quiero ir por las ramas, pero creo que se entiende más o menos, Liliana, a lo que voy. Yo sumo algunas cosas, ahí Liliana está diciendo, ¿sí? También me animaría a decir que, a ver, los diseños de secundaria no se modificaron en ese periodo, sin embargo sí me animaría a decir, o a pensar a quiénes se habilitó para intervenir. Digo, sobre todo desde la intervención de fundaciones, de ONGs, ¿sí? Que además esas ONGs portan con cierta historia más asociada a lo neutral, ¿no? Entonces, digo, quizás sea un mecanismo para incidir por otros medios que no sea por la vía directa, ¿no? ¿Cuál fue el lugar quizás de otras organizaciones internacionales, de las neurociencias? Por ejemplo, hay cosas que me parece que hay que rastrearlas más en lo fino. Por ejemplo, ¿qué lugar se le dio al juego? ¿Y por qué? Quienes vengan, si hay alguien de nivel inicial, seguramente debe estar entendiendo un poco más profundamente a qué voy. Digo, el juego, cuando pasa a ser una herramienta y deja de ser el juego en sí mismo, ahí también hay un sentido político. El juego, y te sumo un segundito, Sí. la cuestión de las emociones también, ¿no? Que fue muy fuerte en esa gestión. Exacto. Las emociones y sobre todo el control de las emociones. ¿Qué supone dejar de pensar la gestión desde la perspectiva del gobierno y empezar a pensarlo desde el liderazgo? ¿Sí?
¿Y de dónde, digo, bajo qué sentidos hay atrás de eso? Todo eso responde a determinado proyecto, digo, o por ejemplo, la centralidad de la enseñanza, correrla para ponerla a la centralidad del aprendizaje. ¿Sí? Digo, entonces me parece que si uno rastrea por esos lugares que quizás ameritan una lectura fina, digo, que tiene que ver con los supuestos que subyacen detrás de eso, ahí me parece que está la intencionalidad o los sentidos que hay detrás. Entonces, cuando uno hace esas lecturas, no mira solamente, bueno, esto sí, esto no, esto me gusta más o menos, sino el por qué se toman esas decisiones en la política curricular. ¿Sí? No respondí seguramente, pero bueno, por lo menos algunas ideas. También agrego esto que decía Guido sobre también esta cuestión de los indicadores de avance, ¿no? Que proponían el diseño curricular de inicial, hablaba mucho sobre los indicadores de avance y sobre, o sea, cuestiones muy precisas para que los docentes, digamos, pongan en acción, digamos, lineamientos muy cerrados. Cuando recién hablábamos de estas cuestiones de la flexibilidad, ¿no? Una cosa es decir, bueno, brindamos orientaciones para la enseñanza y algunas orientaciones para evaluar, y otra cosa es ya plantear cuáles son los indicadores, como si las conductas fueran medibles y categorizables, ¿no? Bueno, esto implicaría que se aprende, esto implicaría que no se aprende, ¿no? Como si fuera el sujeto previamente determinado y estructurado en lo que debe ser. Sin espacio, obviamente, a la libertad. Justamente esto viene a relación en el control de las emociones. Otra de las intervenciones. Sí, Nati. Si alguien Después, quiere decir algo, perdón, Sami, si alguien quiere decir algo, por supuesto que está absolutamente invitado. sí, después hay un comentario de Eve Guzmán, de Semmelman, proyecto de hipótesis. ¿Por qué no nos debemos olvidar que trabajamos con personas, individuos que tienen un contexto que les trasciende, imposible predecir el futuro, pero sí proyectar las posibles acciones a realizar? Luego también Graciela Gallo también comentó si podía nuevamente explicar lo de arbitrario cultural. Bueno, eso en realidad lo retomamos de Bourdieu, básicamente, ¿sí? El arbitrario, dice, para Bourdieu siempre esa cultura es arbitraria, porque no responde a una naturaleza universal, digamos. ¿Sí? No responde a principios universales, sino que detrás de ello hay intencionalidades políticas y siempre son arbitrarias. ¿Sí? Entonces, detrás de eso va a decir, en toda imposición que oculta la relación de fuerzas que está detrás de ello, es violencia simbólica. ¿Por qué? Porque te digo que eso que aparece ahí es neutral cuando no lo es. Y detrás de ello lo que hay es una relación de fuerza, como venimos hablando, de algunos que se impusieron por sobre otros. Pero de ninguna manera eso es lo universal. Siempre es arbitraria. ¿Sí? Bueno. Bien. Y bueno, y ahora Priscila también comentó acerca de un link para la asistencia. Sí. No sé si está por ahí Priscila. Claro, lo que consulta si hay algún link para asistencia, le indicamos que a todos los que asistieron que a la misma no se va a entregar certificado de la jornada, sino lo que se busca es generar un aprendizaje, agrandar nuestros aprendizajes, pero no se van a entregar certificados.
Perdona, a Verónica, perdón, Graciela, que había preguntado, lo que más recomiendo es que se lea la reproducción de Bourdieu, que va a estar mucho más claro de la supersíntesis que acabo de hacer en menos de un minuto, pero si puede leerlo ahí, si le interesa, puede retomarlo de ahí para profundizar. Bien. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer más que consultas, quizás algún comentario o algo que tengan ganas de aportar. Ya los cansamos. Hasta ahora no hay nuevas consultas en el chat. Bueno, Si alguno tiene alguna pregunta, la quiere hacer a viva voz, si no, los dejamos a los profes, que la verdad que hicieron un desarrollo de la temática importante y la verdad que estuvo muy, muy interesante. Así que muchas gracias a Mira, Natalia, Guido, por esto. Flor, Estoy. Agradecerles, Nati, Guido, de verdad, por el tiempo, por todo, por siempre tan buena predisposición. Agradecer a todos los presentes. Así que va a quedar, Néstor está grabando la charla, así que en estos días seguramente estarán en los canales de YouTube de institucionales para aquellos que quieran volver a acceder o compartir. Así que nada, muchas gracias y buena semana para todos. buenas tardes, saludos a todos. Gracias a ustedes. Saludos. Chao, gracias. 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 Chao.